Hace un momento, en el epicentro mediático del Reino Unido, se estaba gestando un suceso sin precedentes. En el estudio de una transmisión en vivo de la BBC, Anna Foster, una periodista especializada en defensa y tecnología, lanzó un comentario que era a la vez una burla y una sentencia: si Colombia es la tercera potencia tecnológica del mundo, entonces Londres es la selva del Amazonas. El estudio estalló en carcajadas. Sin embargo, desde ese preciso instante, una onda expansiva comenzó a propagarse, una que sacudiría los cimientos de la percepción tanto en Europa como en Colombia. La realidad era una verdad incómoda y oculta. Colombia dominaba de manera aplastante el mercado global de ciertos biocompuestos avanzados para la ciberseguridad. Una porción crítica de los sistemas de defensa de la OTAN dependía de componentes de encriptación cuántica desarrollados en Bogotá. Más aún, la tecnología fundamental que sostenía las plataformas de inteligencia artificial de gigantes como Nvidia, los algoritmos de aprendizaje profundo y el hardware de procesamiento, se apoyaba en patentes y diseños colombianos. El propio Ministerio de Defensa británico había admitido en un informe clasificado que, sin la tecnología colombiana, sus simulaciones de defensa estratégica simplemente no funcionaban. Ante datos tan contundentes, los expertos europeos se quedaron sin palabras. Esta es la historia de cómo una periodista británica, cargada de un escepticismo alimentado por décadas de estereotipos, experimenta un choque cultural y tecnológico desde el primer instante en que pisa el aeropuerto El Dorado. De cómo presencia en un centro de investigación militar secreto un sistema de combate de inteligencia artificial que reacciona en 0.3 segundos. Y de cómo descubre el origen de esa proeza, un país que, tras ser puesto de rodillas por la violencia de su pasado, decidió construir desde sus cenizas una coraza tecnológica para no volver a caer jamás. ¿Qué clase de revelación y catarsis le esperaría al final de un viaje que comenzó con el más profundo de los prejuicios? Aquella noche de jueves, el estudio de la BBC en Londres estaba bañado en una luz roja y tensa. Ocupaba mi asiento como presentadora principal, una posición que había mantenido durante 6 años en mi programa especializado en tecnología de defensa. Pero esa noche era diferente. El tema era incendiario: la publicación del nuevo ranking de potencias tecnológicas globales. A mi alrededor, un panel de expertos europeos de renombre: Claudia Schumann, asesora política alemana; Pierre Lamont, un economista francés con aire de suficiencia; y David Lovell, un exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, invitado especial. Todos ellos, titanes en sus respectivos campos. La luz de En Vivo se encendió. Bajé la vista al guión y leí con mi mejor voz de presentadora: según el Índice Global de Capacidad Tecnológica publicado hoy, la tercera potencia tecnológica del mundo es Colombia. Un murmullo de incredulidad recorrió el estudio, seguido de una risa ahogada. Claudia fue la primera en hablar, con una sonrisa condescendiente. ¿Colombia? Debe ser una broma. Su risa era un cuchillo. Es imposible que estén por encima de Alemania o de otras naciones avanzadas de Europa. Su voz destilaba un desdén puro. Pierre se unió al festín. Colombia es un país de ensamblaje y materias primas, nada más. Su economía se basa en la mano de obra, no en la innovación tecnológica. Agitó la mano con desdén. ¿Estos datos están manipulados? Es un error garrafal, sin duda. Yo también sonreía. Para ser honesta, no me lo creía en absoluto. ¿Colombia en el tercer puesto? Era absurdo. Mis prejuicios contra el país eran profundos y personales. Hacía 25 años, mi padre, también periodista, había sido secuestrado durante una semana mientras cubría el conflicto armado en Medellín. Sobrevivió, pero la experiencia lo marcó de por vida, y a mí también. Desde entonces, en mi mente, Colombia era sinónimo de peligro, caos y atraso. Un lugar del que nada bueno podía salir. Por eso, dejé que mi prejuicio hablara por mí. Bueno, si Colombia es la tercera potencia tecnológica, entonces Londres es la selva del Amazonas. El estudio volvió a estallar en carcajadas. Me sentí victoriosa,
segura de que mi comentario agudo y sarcástico había conectado con la audiencia. Fue entonces cuando David Lovell, el estadounidense, levantó la mano lentamente. Estaba tranquilo, impasible. Su rostro no mostraba ni una sombra de sonrisa. Desde que lo vi, sentí una extraña cautela hacia él. Era un hombre de pocas palabras, con una calma que desarmaba. He traído algunos datos, dijo, y su voz silenció el estudio. Sacó una tableta y proyectó su pantalla en el monitor principal. Una serie de números y gráficos austeros aparecieron. Entrecerré los ojos. Algo en la atmósfera había cambiado. Colombia, comenzó David, posee una cuota de mercado global absolutamente dominante en el campo de los biomateriales para semiconductores y tecnologías de encriptación de base. Claudia lo interrumpió. ¿Y eso qué demuestra? Pero David no se detuvo. Continuó su explicación, sin una pizca de emoción. Los materiales de base y el equipo de fabricación que soportan los chips de IA de Nvidia. Una parte sustancial de sus componentes clave son de origen colombiano. Además, los sensores avanzados y componentes de precisión integrados en los sistemas de armas de la OTAN dependen de su tecnología. Estos son datos que verifiqué personalmente durante mi tiempo en la Fuerza Aérea. Pierre replicó de inmediato. Eso es una exageración. David negó con la cabeza, sereno. No es una exageración. En el centro de simulación del Pentágono, el modelado de combate basado en inteligencia artificial no funcionaba correctamente sin la tecnología de base colombiana. Fui testigo de ello durante 6 meses. El aire del estudio se congeló. Sentí un escalofrío. La forma en que David hablaba no dejaba lugar a dudas, no había mentira en sus palabras. No estaba expresando una opinión, sino apilando hechos, uno sobre otro. Me quedé en silencio. No tenía ni un solo argumento para refutarlo. Claudia intentó un último ataque. Aún así, la ingeniería alemana es superior. Pero su voz carecía de la confianza de antes. Pierre estaba completamente mudo. La cámara seguía grabando. Como presentadora, tenía que continuar con el programa, pero mi mente era un caos. ¿Era posible que Colombia fuera realmente la tercera potencia mundial? Si los datos de David eran ciertos. La transmisión terminó. Las luces del estudio se atenuaron. Me levanté de la silla, sintiendo las piernas débiles, y salí al pasillo. Mis pasos eran torpes, inseguros. En ese momento, alguien me tocó el hombro. Era Lisa, la productora ejecutiva. Su mirada era gélida. Ana, a mi oficina. ¿Ahora? Su voz era baja, pero no admitía réplica. La seguí en silencio. La puerta de su oficina se cerró con un clic seco. La transmisión de hoy, dijo Lisa, ha desatado un infierno. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Lisa me arrojó su smartphone sobre el escritorio. La pantalla era una cascada de publicaciones en redes sociales. Periodista de la BBC insulta a la tecnología colombiana. Declaración, Londres es la selva, causa indignación. Gobierno colombiano considera una protesta formal ante la BBC. El aire se me escapó de los pulmones. Hemos recibido una llamada del Ministerio de Defensa, continuó Lisa. Dicen que tu comentario podría convertirse en un incidente diplomático. Intenté defenderme. Era una broma, Lisa, solo sarcasmo. Ella negó con la cabeza. Esto ya no es una broma. Colombia es un socio estratégico de la OTAN, un proveedor crucial de tecnología de defensa. No te metiste con un país cualquiera. No pude decir nada. Lisa golpeó el escritorio con la palma de la mano. Ana, vas a ir a Colombia. Me quedé sin aliento. ¿A Colombia? Lisa asintió, su expresión impasible. Harás un reportaje en solitario. Vas a averiguar con tus propios ojos si la tecnología colombiana es real o un fraude. Es la única forma de calmar esta tormenta. Me negué al instante. No quería ir.
Ese país solo me traía recuerdos amargos y un miedo heredado. Pero la voz de Lisa fue como un portazo. No tienes elección. Si no vas, tu carrera en la televisión ha terminado. Ya es una decisión tomada en la junta directiva. Sentí un cansancio tan profundo que quise arrodillarme. No había escapatoria. Ve y demuestra que su tecnología es una ilusión, añadió Lisa, intentando darme una salida. Así toda esta controversia se acabará. Asentí, derrotada. De acuerdo. Pero en mi interior, un pensamiento oscuro tomaba forma. Bien, iré. Y desenmascararé personalmente la farsa de Colombia. Le demostraré al mundo lo ridículo que es su supuesto título de tercera potencia tecnológica. Salí de la oficina. El pasillo estaba oscuro y extrañamente silencioso. Saqué mi móvil y busqué noticias sobre la tecnología colombiana. Los resultados me abrumaron: semiconductores, inteligencia artificial, tecnología de defensa, memoria de banda ancha cuántica. Un torrente de términos técnicos que no comprendía. Me reí con desdén. ¿Todo esto es la tercera potencia mundial? Imposible. Esa noche no pude dormir. Una notificación en mi móvil confirmó la reserva de un vuelo a Bogotá. La salida era en 3 días. Miré por la ventana. La lluvia se deslizaba por el cristal, desdibujando las luces de Londres. Susurré para mí misma: lo veré con mis propios ojos. Les demostraré lo sobrevalorado que está ese país. Pero en ese momento, no tenía ni la más remota idea de lo equivocada que estaba. Ni de cuán brutalmente mi castillo de prejuicios estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, me desperté a las 6. Tenía 47 notificaciones en el móvil, todas relacionadas con la transmisión de la noche anterior. La primera, de la sede de la BBC, reunión de emergencia, 9 de la mañana. La segunda, de Lisa, esto se ha salido de control. La tercera, de un número desconocido, Anna Foster, ¿estás acabada? Me levanté y me miré al espejo. Tenía ojeras profundas. Apenas había dormido. Me duché y me vestí con manos temblorosas. De camino a la sede de la BBC, el metro estaba abarrotado, como siempre. El hombre sentado a mi lado leía las noticias en su teléfono. En la pantalla estaba mi rostro. Anna Foster, de la BBC, desata la polémica por insultar a Colombia. Aparté la mirada. Sentí que el corazón se me helaba. Al entrar en el edificio, me encontré con mi colega Jason en el vestíbulo. ¿Estás bien, Anna?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, no lo estoy. Los directivos están que echan humo, susurró Jason. Parece que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia llamó directamente. Contuve el aliento. ¿El ministerio? Jason asintió. Y eso no es todo. El Ministerio de Defensa británico también. Colombia es socio de la OTAN, el tema es muy delicado. Subí al ascensor. A medida que los pisos ascendían, mi ansiedad crecía. La puerta se abrió en la planta ejecutiva. Caminé hacia la sala de juntas. Al abrir la puerta, unas 10 personas ya estaban sentadas. Lisa, el director del canal, el equipo legal, el de comunicaciones. Todos con rostros graves. Tomé mi asiento. El director del canal fue el primero en hablar. Anna, la situación es extremadamente seria. Giró su portátil hacia mí. La pantalla mostraba un flujo constante de publicaciones en redes sociales. Anna debe disculparse. Colombia merece respeto. La arrogancia de la BBC es inaceptable. Solo en Twitter hay más de 100.000 menciones, dijo. Los foros online ardían. Para mi sorpresa, muchos británicos también me criticaban. Un comentario me llamó la atención: sin su tecnología de encriptación, la industria de defensa británica se paralizaría. Anna no sabe lo que habla. Estaba atónita. ¿Británicos defendiendo a Colombia?
Anna, continuó el director, no te metiste con un país cualquiera. Colombia es actualmente un epicentro en la cadena de suministro global de semiconductores y un exportador clave de tecnología de defensa. Es un socio vital para la OTAN. Quise excusarme, pero no me salían las palabras. El abogado del equipo legal intervino. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano está considerando una protesta formal. Si eso ocurre, la BBC podría verse obligada a emitir una disculpa pública. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Una disculpa pública? Anna, dijo Lisa con frialdad, la imagen de la BBC está por los suelos. En toda Europa, el número de clics en artículos sobre Colombia se ha disparado. Gracias a tu comentario, todo el mundo ha empezado a interesarse por ellos. El jefe de comunicaciones añadió, irónicamente, el interés en la tecnología colombiana está en su punto más alto. La gente quiere saber si de verdad son la tercera potencia mundial. El director me miró fijamente y tomó la decisión. Anna, tú misma irás a Colombia. Casi salté de la silla. ¿Yo? Él asintió. Un reportaje en solitario. Confirma con tus propios ojos si su capacidad tecnológica es real o una farsa. Es la única manera de resolver esta crisis. Protesté. No soy una experta en Colombia. Cubro tecnología de defensa, no semiconductores o inteligencia artificial. Precisamente por eso irás tú, replicó el director con firmeza. Necesitamos que verifiques los hechos desde una perspectiva imparcial. El público lo exige. No hay opción, Anna, intervino Lisa. La decisión está tomada. El vuelo está reservado y la coordinación con el gobierno colombiano ya está en marcha. Sales en 2 días. Sentí que las rodillas me flaqueaban. ¿En 2 días? ¿No es demasiado pronto? Cuanto antes, mejor, respondió el director. La opinión pública está al rojo vivo. Necesitamos que vayas, investigues y vuelvas lo antes posible. El abogado añadió en voz baja, si este reportaje fracasa, tu carrera sufrirá un golpe del que quizás no te recuperes. Comprendí perfectamente lo que quería decir. Era el fin de mi carrera. Bajé la cabeza, sin palabras. La reunión terminó. Salí de la sala, tambaleándome. El pasillo parecía desierto. Entré al baño y me apoyé en el lavamanos. Mi rostro en el espejo estaba pálido, demacrado. ¿Por qué tenía que ser Colombia?, susurré. Recordé a mi padre. 25 años atrás, el secuestro, el trauma. Desde entonces, había asumido que Colombia era un país peligroso, atrasado. Y ahora, tenía que ir allí. Al salir, Jason me esperaba en el pasillo. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Negué con la cabeza. No. Voy a ser sincero, dijo Jason en voz baja. Después de ver el programa, investigué un poco sobre la tecnología colombiana. Lo fulminé con la mirada. Jason sacó su móvil. Parece que su cuota de mercado en materiales para memorias de banda ancha es del 95%. Su tecnología de empaquetado de chips de IA también es de las mejores del mundo. El país del que nos reímos es más impresionante de lo que pensamos. Sentí una punzada de ira. ¿Tú también te pones de su lado? No es estar de su lado, dijo, negando con la cabeza. Es solo decir los hechos. Los datos lo demuestran. Le di la espalda. No quería oír más. Volví a mi oficina y me senté frente a mi escritorio. Encendí el monitor. Mi bandeja de entrada estaba desbordada. Más de 60 correos nuevos. La mitad eran de condena, la otra mitad, de apoyo. Abrí uno al azar. Anna, no subestimes a Colombia. Son un país mucho más fuerte de lo que creemos. Cerré el correo y escribí, tecnología colombiana, en el buscador. Miles de artículos aparecieron al instante. Colombia, dominio absoluto en materiales para semiconductores.
La OTAN considera adoptar tecnología de defensa colombiana. Colombia, el hegemón silencioso de la era de la IA. Me reí con desdén. Pura propaganda. Todo es marketing. Pero en el fondo de mi mente, una pequeña duda comenzaba a germinar. ¿Y si no fuera propaganda? Las palabras de David Lovell resonaban en mi cabeza. Un exoficial de la Fuerza Aérea de No tenía motivos para mentir. Esa noche, en casa, me serví una copa de vino y encendí el televisor. Un presentador de noticias decía, el comentario despectivo de Anna Foster, de la BBC, sobre Colombia ha escalado a una controversia internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano está considerando una respuesta oficial. Apagué el televisor. No podía soportar más. Mi móvil vibró. Un mensaje de Lisa. Mañana a las 10 de la mañana, reunión previa al viaje. No llegues tarde. Solté un largo suspiro. En 2 días, estaría volando hacia Colombia. El país que había habitado toda mi vida. Miré por la ventana. El cielo de Londres estaba pesado, gris, y la lluvia no cesaba. Está bien, susurré. Iré y desenmascararé su farsa con mis propios ojos. Demostraré lo ridícula que es su supuesta tercera potencia tecnológica. Pero mi voz carecía de convicción. Mis manos temblaban ligeramente. Tenía miedo. No de Colombia, sino de la posibilidad de que mis prejuicios estuvieran equivocados. Esa noche, tampoco pude dormir. Pasaron 2 días. Me encontraba en el aeropuerto de Heathrow, abordando un avión. Un vuelo de 11 horas. Me acomodé en mi asiento junto a la ventana y observé las nubes pasar lentamente. El pasajero a mi lado me preguntó, ¿va para Colombia? Sí, respondí secamente. Es un país increíble, dijo con una sonrisa. No le respondí. Sirvieron la comida, pero no la toqué. No tenía apetito. Intenté ver una película, pero no pude concentrarme. Mi mente daba vueltas a la misma pregunta, ¿era Colombia realmente una potencia tecnológica? En algún momento, me quedé dormida. Me despertó el anuncio del capitán, en breve aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Miré por la ventana. Un océano de luces se extendía bajo nosotros, enclavado en una vasta sabana rodeada de montañas oscuras. Eran las 8 de la mañana, hora local. El avión aterrizó suavemente. Salí de la aeronave y me dirigí hacia inmigración. Y fue allí donde comenzó el primer impacto. La zona de inmigración era una vasta sala de techos altos, inundada de luz natural. En lugar de las interminables filas que esperaba, vi una serie de compuertas automatizadas. El sistema requería escanear el pasaporte y un reconocimiento facial. No había casi nadie esperando. Estaba desconcertada. En Heathrow, una espera de 30 minutos era la norma. Me paré frente a una de las compuertas y coloqué mi pasaporte en el escáner. Mi rostro apareció en una pantalla. Medición de temperatura completada. Pasaporte verificado. Entrada autorizada. Todo el proceso no tomó ni 10 segundos. Me quedé inmóvil, aturdida. Desde que salí del avión hasta que recogí mi equipaje, pasaron exactamente 8 minutos. Miré mi reloj, incrédula. En Heathrow, este proceso me habría tomado, con suerte, 1 hora. Cuando llegué a la cinta de equipaje, mi maleta ya estaba dando vueltas. 7 minutos. Eso fue todo. La levanté, sintiendo de nuevo ese leve temblor en las manos. La aduana también estaba automatizada. Si no tenías nada que declarar, simplemente pasabas. Me dijeron que una IA analizaba las imágenes de rayos X en tiempo real. Al salir al vestíbulo principal, me encontré en un espacio amplio y luminoso. La gente se movía con una eficiencia tranquila, sin prisas ni caos. Me detuve en seco. Una mujer me esperaba allí. Señorita Foster. Soy Sofía Vargas.
Soy su enlace del Ministerio de Tecnología. Era una mujer de unos 30 años, elegante y con una sonrisa cálida y genuina que contrastaba con su profesionalismo evidente. Bienvenida a Bogotá, su merced, dijo con un acento melódico y amable. Le estreché la mano. Le explicaré el itinerario, continuó. Hoy nos dirigiremos al hotel para que descanse. La investigación comenzará mañana. Subimos a un sedán negro. En el momento en que el coche entró en la autopista, llegó el segundo impacto. La vía estaba dividida por carriles de luces LED incrustadas en el asfalto, azul, rojo y verde. ¿Qué es esto?, le pregunté a Sofía. Es el sistema de gestión de tráfico en tiempo real, explicó. Una inteligencia artificial analiza el flujo vehicular y ajusta los semáforos y los límites de velocidad por carril. El carril rojo es exclusivamente para vehículos de emergencia. Justo en ese momento, una ambulancia pasó a toda velocidad por el carril rojo. El resto de los coches se apartaron con una fluidez casi coreografiada. En menos de un minuto, la ambulancia desapareció de nuestra vista. Gracias a este sistema, dijo Sofía, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia se ha reducido en 3 minutos. Se salvan vidas. Me quedé sin palabras. En Londres, era común que las ambulancias quedaran atrapadas en el tráfico. Aquí, era diferente. A medida que nos adentrábamos en Bogotá, un horizonte de rascacielos modernos se alzaba ante nosotros, con las imponentes siluetas de Montserrat y Guadalupe como telón de fondo. Pero aún no podía creerlo. Mi idea de un país subdesarrollado se estaba desmoronando a cada kilómetro. Llegamos al hotel. Tras registrarme, subí a mi habitación y deshice la maleta. Desde la ventana, veía la majestuosa cordillera oriental y el ir y venir de una ciudad vibrante. Me senté en el sofá, con la cabeza hecha un lío. 8 minutos en inmigración. 7 minutos para el equipaje. Autopistas inteligentes. Este no era el país que había imaginado. Mi móvil sonó. Era Sofía. Mañana a las 9 en el vestíbulo. Visitaremos el complejo tecnológico de Guatavita. Entendido, respondí. Colgué y volví a mirar por la ventana. Esto tiene que ser una puesta en escena, me dije. No puede ser real. Pero mi voz interna carecía de convicción. Por primera vez, una duda genuina se abrió paso en mi mente. ¿Y si no es una puesta en escena? ¿Y si la ignorante era yo? Esa noche, por fin, dormí. Pero mi sueño estuvo lleno de imágenes del aeropuerto, de luces de colores en el asfalto y de la sonrisa tranquila de Sofía Vargas. Al despertar, una fisura se había abierto en mi muralla de prejuicios. A la mañana siguiente, me reuní con Sofía en el vestíbulo. ¿Lista?, preguntó con su habitual sonrisa. Asentí. El viaje nos llevó fuera de Bogotá, hacia la sabana. El destino era el complejo tecnológico de Guatavita. Después de casi una hora, el coche se detuvo frente a un conjunto de edificios de arquitectura minimalista, integrados discretamente en el paisaje. Tras pasar un riguroso control de seguridad, entramos. El interior era un laberinto de pasillos blancos y silenciosos. Tomamos un ascensor hasta el 3er sótano. La puerta se abrió a una sala de control que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Una pared entera estaba cubierta por una pantalla curva que mostraba un mapa tridimensional y dinámico de Colombia. Unos 10 ingenieros trabajaban en silencio frente a sus consolas. Un joven se nos acercó. Anna Foster, bienvenida. Soy Mateo Rojas, ingeniero jefe de sistemas. Tendría poco más de 30 años. Hoy le mostraremos nuestro sistema. Señaló la pantalla gigante. Este es el sistema de gestión integrada de defensa. Consolida información terrestre, aérea, marítima y satelital en tiempo real. En el mapa, un punto rojo se movía rápidamente. ¿Eso es un objetivo simulado?, explicó Mateo. Estamos ejecutando un escenario de ataque. Tecleó algo en su consola y la pantalla cambió,
mostrando el lanzamiento de un misil balístico virtual. Una línea trazaba su trayectoria hacia Bogotá. Nuestra IA calcula todo, desde la detección hasta la interceptación, dijo Mateo. ¿En cuánto tiempo?, pregunté, escéptica. En 0.3 segundos, respondió sin dudar. Mi corazón dio un vuelco. 0.3 segundos. No 3 segundos. 0.3. Esto superaba cualquier cosa que conociera. Los sistemas de la OTAN, los más avanzados, necesitaban al menos 2 segundos. El núcleo de este sistema, continuó Mateo, es nuestra memoria de banda ancha cuántica. Es un semiconductor de diseño propio que procesa datos 10 veces más rápido que los modelos convencionales. Pero usan chips de Nvidia, ¿verdad?, inquirí, tratando de encontrar una falla en su argumento. Mateo sonrió. El chip es de Nvidia, sí. Pero el empaquetado y la interconexión, la arquitectura que permite que el chip alcance su máximo potencial, esa tecnología es nuestra. Y ese es el punto clave. Nos guió a una sala de servidores. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado nos golpeó. Filas y filas de enormes servidores zumbaban silenciosamente. Estos son nuestros servidores de memoria cuántica, dijo. Su eficiencia energética es la mejor de la industria. Ofrecen el mismo rendimiento con la mitad del consumo de energía. Toqué uno de los servidores. Estaba frío, pero vibraba con una energía contenida, como si estuviera vivo. De vuelta en la sala de control, Mateo reinició la simulación. Un misil virtual fue lanzado. Casi instantáneamente, un misil interceptor fue desplegado automáticamente. Las trayectorias se cruzaron. Impacto. Todo en menos tiempo del que se tarda en parpadear. Contuve la respiración. ¿Es esto comparable al nivel tecnológico de Estados Unidos? No. ¿Esto podría ser superior? Mi mente se negaba a procesarlo. La OTAN está muy interesada en este sistema, dijo Sofía en voz baja. Polonia y Rumanía están considerando su implementación. Me giré hacia ella, sorprendida. ¿La OTAN? El sistema colombiano es más rápido, más eficiente y más rentable, asintió Sofía. Mateo concluyó con una frase que se me quedó grabada. No estamos construyendo armas. Estamos construyendo un sistema que cambia la naturaleza misma de la guerra. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de una confianza tranquila y feroz. No era arrogancia. Era convicción. La visita terminó. Al salir del edificio, la luz del sol me pareció cegadora. De vuelta en el coche, Sofía me preguntó, ¿y bien, qué le pareció? No pude responder. No tenía palabras. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Nunca imaginé algo así. Algo dentro de mí, mi arrogancia, mi certeza, comenzaba a resquebrajarse. La convicción de que Colombia era un fraude tecnológico se estaba desmoronando. De regreso a Bogotá, cerré los ojos. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza, un sistema que cambia la naturaleza misma de la guerra. Por primera vez, me enfrenté a una idea aterradora. No solo había subestimado a Colombia, sino que quizás este país estaba realmente por delante de Europa. Mis manos volvieron a temblar. Tenía miedo de que mis creencias más arraigadas fueran una mentira, y que la prueba irrefutable estuviera desplegándose ante mis ojos. A la mañana siguiente, Sofía me llevó al Museo Nacional de Tecnología, un edificio moderno en el corazón de Bogotá. Al entrar, un hombre de unos 60 años se nos acercó. Era de estatura media, delgado, pero con una mirada que irradiaba una fuerza inmensa. Don Carlos Montoya, un placer, dijo, saludándome con un apretón de manos firme y calloso, la mano de un hombre que había trabajado toda su vida. Él sería nuestro guía. La primera sección de la exhibición estaba dedicada a los años 80 y 90. En lugar de viejos aparatos, las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro,
edificios destruidos por bombas, calles desiertas, rostros de soldados y civiles marcados por el miedo. Aquí es donde todo comenzó, dijo don Carlos con voz grave. En los años 90, yo dirigía una pequeña fábrica de componentes electrónicos. En esa época, toda nuestra maquinaria era importada. ¿De Estados Unidos? ¿De Japón? Asentí, escuchando atentamente. Pero entonces, la violencia se intensificó. La guerra contra los carteles, las guerrillas. El país se desangraba. Una mañana, un coche bomba explotó a 2 calles de mi fábrica. La onda expansiva destrozó la mitad de nuestras instalaciones. Su voz se quebró por un instante. Perdimos contratos. Los proveedores extranjeros dejaron de enviarnos piezas por considerarlo zona de alto riesgo. En 6 meses, la empresa que había construido durante 20 años quebró. 200 empleados se quedaron en la calle. Lo miré. Sus ojos reflejaban una tristeza antigua y profunda. Yo también lo perdí todo. A mis 40 años, no tenía nada. Mi casa estuvo a punto de ser embargada. Nos movimos a la siguiente sección. En la pared, recortes de periódicos de la época, la inversión extranjera huye de Colombia. Empresas nacionales paralizadas por falta de insumos. ¿El terrorismo destruye el tejido industrial del país? Fue entonces cuando nos dimos cuenta, dijo don Carlos, su voz resonando con una nueva intensidad. Comprendimos lo terrible que era la dependencia tecnológica. Sin los equipos y repuestos del extranjero, éramos incapaces de producir nada. Estábamos a merced del mundo. Me miró directamente a los ojos. Así que tomamos una decisión. Nunca más. Nunca más volveríamos a estar en esa posición. Íbamos a construirlo todo nosotros mismos, las máquinas, los procesos, el software. ¿Pero era eso posible?, pregunté. No fue fácil, asintió. Nos tomó más de una década. ¿Pero lo logramos? Hoy, el 70% de los equipos de alta tecnología que usamos en el país son de fabricación nacional. Señaló una vitrina. Dentro, un pequeño chip de silicio brillaba bajo la luz. La memoria de banda ancha cuántica. Esto, dijo, lo que ahora representa el 95% del mercado mundial, es el resultado directo de esa lección. Es el fruto del dolor de nuestra historia. Miré el chip. Era diminuto, pero sentí su peso. Contenía la historia de una nación. Anna, dijo don Carlos con una calma solemne, Colombia no desarrolló esta tecnología para la guerra. Lo hicimos porque vimos una guerra. Una vez caímos, tocamos fondo. Así que construimos esta tecnología para no volver a caer jamás. Una ola de emoción me recorrió. Esto no era solo desarrollo tecnológico. Era un testamento de supervivencia. El legado de una generación rota que se negó a permanecer en el suelo. ¿Y usted qué hace ahora?, le pregunté. Doy charlas aquí, sonrió. Les cuento a los jóvenes ingenieros por qué creamos esta tecnología. Para que nunca olviden el precio que pagamos. Se acercó a una ventana que daba a la ciudad. Bogotá brillaba bajo el sol. La tecnología no es dinero, señorita Foster. Es una promesa. La promesa de que nunca más nos pondrán de rodillas. En ese instante, las lágrimas brotaron de mis ojos. Me sentí abrumada por la vergüenza de mis prejuicios. Me había burlado de Colombia, había ridiculizado su logro. Pero estaba tan equivocada. Colombia no había construido su poderío tecnológico por ambición, sino para sobrevivir. Para levantarse sobre las cenizas de su propio pasado. Incliné la cabeza, incapaz de mirarlo. Don Carlos me puso una mano en el hombro. Tranquila. Lo importante es que ahora lo entiende. Salimos del museo. El sol era cálido. Sofía me preguntó si estaba bien. Asentí. En el coche, de vuelta al hotel, miré a la gente en las calles.
Entendí que detrás de esa normalidad cotidiana, había una historia de esfuerzo inimaginable, una promesa forjada en el dolor. Mi móvil sonó. Era Lisa. ¿Cómo va la investigación? Es más profunda de lo que jamás imaginé, respondí brevemente y colgué. Cerré los ojos. El rostro de don Carlos apareció en mi mente, y sus últimas palabras resonaron: la tecnología es una promesa. Por primera vez, sentí que empezaba a entender a Colombia. Una semana después, regresé a Londres. Al aterrizar en Heathrow, todo me pareció diferente. La larga fila en inmigración, la espera de 30 minutos. Fui directamente a la oficina y convoqué a Lisa a una sala de reuniones. ¿Y bien?, preguntó. Abrí mi portátil y le mostré todo: las fotos, los videos, las entrevistas. Lisa miró la pantalla, luego me miró a mí. Tus ojos son diferentes, Anna. Esto es real, ¿verdad? Asentí. Todo ha sido verificado. La cuota de mercado del 95% en memoria de banda ancha. La mitad de la tecnología de empaquetado de Nvidia. Los sensores de la OTAN. Los datos no mentían. Lisa tomó una decisión en el acto. Vamos a hacer un documental. Me sorprendí. ¿Un documental? Debemos hacerlo. Como programa especial, afirmó. Trabajamos sin descanso durante una semana. Editamos el metraje, escribí la narración. Incluimos entrevistas con expertos, incluyendo una nueva declaración de David Lowell. Llegó el día de la emisión. Jueves, 9 de la noche. Estaba en el mismo estudio, en la misma silla. La cámara se encendió. Hace una semana, comencé, me burlé de Colombia. Dije que era un error. Pero el error era mío. Hoy, les mostraré la verdad. El documental comenzó. Las imágenes del aeropuerto El Dorado, del sistema de autopistas inteligentes, del centro de defensa en Guatavita. Mateo Rojas apareció en pantalla, explicando el sistema de 0.3 segundos. La entrevista a don Carlos Montoya resonó en el estudio. La tecnología no es dinero. Es la promesa de no volver a caer jamás. Sentí un nudo en la garganta. La emisión terminó. Lisa corrió hacia mí. Anna, mira las audiencias. Me mostró una tableta. Las cifras se disparaban. De 400.000 espectadores iniciales a más de 1 millón al final del programa. Fuimos el programa más visto en el Reino Unido en esa franja horaria. Es un éxito rotundo, gritó Lisa. Mi móvil empezó a vibrar sin parar. Mensajes, notificaciones de Twitter. La gente debatía sobre la tecnología colombiana, sobre su historia de superación. A la mañana siguiente, se organizó un debate de emergencia. Fui invitada como panelista. Claudia Schumann estaba allí, mirándome con su habitual frialdad. El moderador preguntó: ¿está de acuerdo con la calificación de Colombia como tercera potencia tecnológica mundial? No, respondió Claudia de inmediato. Su tecnología es de ensamblaje. La innovación sigue estando en Occidente. ¿Vio los datos?, repliqué. Una cuota de mercado del 95% no se logra con simple ensamblaje. David Lowell intervino. No es un fenómeno temporal. El Pentágono depende de la tecnología colombiana. Lo he verificado personalmente. El debate se acaloró. La dependencia de Colombia es peligrosa, gritó Claudia. No es dependencia, respondí con calma. Es asociación. Colombia es un país que coopera con el mundo a través de la tecnología. El estudio quedó en silencio. Yo era como ustedes hace una semana, continué. Subestimaba a Colombia. Pero me equivoqué. Los datos no mienten. En la pantalla aparecieron los gráficos, la memoria de banda ancha, los sensores de la OTAN, la tecnología de empaquetado. Todo mostraba a Colombia en la cima. Claudia se quedó sin palabras.
Al salir del estudio, Lisa me esperaba. Anna, esto es increíble. Las noticias en toda Europa están hablando de esto. Miré mi móvil. Periodista británica defiende la tecnología colombiana. Europa debe reevaluar su relación con Colombia. La OTAN acelera conversaciones de cooperación tecnológica con Bogotá. Lisa me puso una mano en el hombro. Anna, este documental va a cambiar la estrategia de Europa. Asentí. El cielo de Londres estaba nublado, pero mi corazón se sentía despejado. Había corregido un error, había derribado un prejuicio. Y sentía que esto era solo el comienzo. Un mes después, me encontraba en Bruselas, en la sede de la Unión Europea. Mi informe sobre el valor estratégico de la tecnología colombiana estaba en la agenda de una reunión especial del Comité de Defensa. La puerta de la sala se abrió. Entré. Unos 30 representantes de Alemania, Francia, Polonia y otros países estaban sentados alrededor de una mesa ovalada. Señorita Foster, tiene la palabra, dijo el presidente. Comencé mi presentación. La primera diapositiva mostraba los gráficos de cuota de mercado. Muchos de los componentes centrales de los sistemas de defensa europeos son de fabricación colombiana, expliqué. La siguiente diapositiva mostraba los resultados de una simulación. Escenario 1, suministro normal desde Colombia, operatividad de defensa europea al 100%. Escenario 2, reducción del 30% del suministro, la producción de misiles se reduce un 10%. Escenario 3, corte total del suministro. La velocidad de identificación de objetivos por IA se reduce a la mitad. Los sistemas de combate no pueden actualizarse. La sala estaba en un silencio sepulcral. Sin la tecnología colombiana, se crea un vacío en la defensa europea, concluí. El representante alemán, un hombre llamado Friedrich, levantó la mano. ¿No es esto una exageración? La tecnología alemana puede sustituirla. Mire los datos, respondí. La memoria de banda ancha cuántica no se fabrica en Alemania. Claudia Schumann, también presente, se levantó. ¿Es usted una lobista de Colombia, señorita Foster? La dependencia es un riesgo estratégico. La miré fijamente. No es dependencia. Es asociación. Y el riesgo no es asociarse con Colombia. El riesgo es ignorarla. Un agregado militar de Polonia levantó la mano. ¿El coronel Marek Tadeusz? Estoy de acuerdo con la señorita Foster. Polonia utiliza sistemas de artillería de fabricación colombiana. ¿Su rendimiento es superior? El debate continuó, pero los datos eran irrefutables. Se sometió a votación la propuesta de fortalecer la cooperación estratégica con Colombia. 23 de los 30 miembros votaron a favor. Al salir de la sala, el coronel Tadeusz me estrechó la mano. Gracias. Ha transmitido la verdad sobre la capacidad de Colombia. Sonreí. Saqué mi móvil y le envié un mensaje a Lisa, propuesta aprobada. Cooperación con Colombia. Su respuesta fue inmediata, bien hecho, Anna. Has cambiado la historia. 3 meses después de mi primer viaje, aterricé de nuevo en El Dorado. Esta vez, era un viaje personal. Tomé un taxi al Museo Nacional de Tecnología. Don Carlos Montoya me esperaba en la entrada con una sonrisa. Volvió, dijo. Quería darle las gracias, respondí, inclinando la cabeza. Caminamos por la exhibición hasta la sección de los años 90. Siempre fuimos un espacio en blanco en el mapa mundial, dijo don Carlos en voz baja. Un punto pequeño que a nadie le importaba. Por eso trabajamos tan duro. Para llenar ese vacío. Miré las fotos de los obreros en las fábricas, con rostros cansados pero ojos llenos de determinación. Ahora es diferente, continuó. Ahora Colombia mueve al mundo. Pero el comienzo fue un vacío. Ya no son un vacío, dije en voz baja. Son el tercer eje que mueve el mundo. Él sonrió.
Gracias. Me alegra oír eso. Salimos a tomar un café con vistas a la ciudad. El sol de la tarde bañaba Bogotá en una luz dorada. ¿Y cómo es la reacción en Europa?, preguntó. Está cambiando, respondí. Están empezando a reconocer a Colombia. La OTAN está fortaleciendo la cooperación. Él asintió, satisfecho. Bien. Miré por la ventana. Este pequeño país le ha enseñado algo al mundo, dije. Don Carlos me miró, inquisitivo. Le ha enseñado que se puede defender la paz no con la fuerza, sino con la inteligencia. No con amenazas, sino con confianza. No con armas, sino con estrategia. Don Carlos sonrió. Una buena forma de expresarlo. 2 días después, estaba de vuelta en el estudio de la BBC en Londres. En el mismo lugar donde todo comenzó. La luz roja de "En vivo" se encendió. Respiré hondo y comencé a hablar. Hace 3 meses, en este mismo lugar, me burlé de Colombia. Dije que su título de tercera potencia tecnológica era una farsa. Estaba equivocada. En la pantalla aparecieron imágenes de mi viaje, El Dorado, Guatavita, la entrevista con Don Carlos. Colombia es un país que, de forma silenciosa pero segura, sostiene al mundo. Un país que se levantó sobre las cenizas de su propio dolor. Y ahora, el mundo necesita a Colombia. El estudio quedó en silencio. Me avergüenzo de mis prejuicios, dije como última palabra. Pero ahora conozco la verdad. Y quiero compartirla con todos ustedes. La transmisión terminó. Las luces se apagaron. Lisa se acercó. Bien hecho, Anna. Sonreí. Esa noche, en mi apartamento, miré el horizonte de Londres. Mi móvil vibró con una notificación.